vuelve a la calma, toma un momento para recargarte de energía. Conectate con tu belleza interior, paz mental, amor propio, felicidad, meditación. Fortalecete y llenate de una actitud positiva. Acompáñanos a un café para el alma, un espacio de Brahma Kumaris todos los viernes a las 9 de la mañana. Aquí en la 870 UCR. Buenos días a todos y a todas, les habla Marian Lizana, les damos la bienvenida a nuestro programa Café para el Alma, este espacio que tenemos para conectarnos con todo lo positivo que hay dentro de cada uno de nosotros y nosotras y terminar la semana con pensamientos más positivos, lograr transformar lo negativo que hemos acumulado en la semana y precisamente hoy tenemos un tema muy interesante, ¿cómo superar el pasado? Para eso nos acompaña Priscila García, quien es traductora, profesora de inglés, además de una larga trayectoria como profesora y estudiante de Brahma Kumaris. Buenos días, Priscila. Muy buenos días, Marian, y buenos días a todos los que nos escuchan y muchas gracias por estar acompañándonos. Gracias, Priscila, y a usted que nos escucha le queremos invitar a reportar sintonía al 2283-5279 y a darnos también sus opiniones o bien hacernos las consultas que quieran. Ahora vamos a compartir un mensaje positivo. Considera los problemas como oportunidades. Cuando se presente un problema, ¿qué pasa? ¿Me atemorizo o lo veo como un desafío? Algunas veces el mundo entero pareciera un problema y otras veces uno necesita crear problemas de tal manera que pueda mantenerse ocupado. Pero un problema solo es tal cuando yo mismo lo llamo problema. Una situación es tan difícil como yo quiero que sea. Las dificultades y las decepciones son acontecimientos que me conducen a la madurez. Después de todo, la sabiduría no llega necesariamente con la edad, sino con la experiencia. A veces uno está confundido y deprimido y entonces no puede ver de manera clara cómo salir de un problema. Y el resultado es que crece el miedo y la tensión. En ese estado mental, el más pequeño obstáculo se hace enorme. Así, huyo de las situaciones que considero desagradables, pero cuanto más huyo del problema, más difícil será resolverlo. Luego de ese mensaje de cómo nosotros mismos tenemos esa capacidad de transformar las cosas, hemos decidido abordar este tema de cómo superar el pasado, porque muchas veces nosotros no somos muy felices en el presente por situaciones que ya pasaron, que no podemos cambiar, que incluso a veces nos han dejado hasta traumas, ¿verdad? Yo conozco amigos míos, gente cercana, incluso una misma, que ha vivido situaciones muy duras y que de repente pues me vuelven a afectar, vuelvo a estar en crisis, vuelvo a estar triste. Entonces, Priscila, estas situaciones o experiencias que uno ha vivido, ¿se pueden superar? Yo creo que sí, siento que cualquier situación del pasado es posible superarla y que en esto debe haber una actitud de determinación y tener claro que cualquier esfuerzo que yo haga no se va a desperdiciar. Y por eso, cuando se hace algún esfuerzo, yo no debo tener desesperanza porque la situación no se resuelva inmediatamente, sino que debo tener la fe de que lo voy a lograr. Y para eso tengo que dar pasos de valentía, eliminar barreras. Debo tener el pensamiento determinado de que yo voy a alcanzar mi destino sin importar lo que pase. Entonces, cuando hay determinación, no hay desesperanza, porque yo no debo abrirle la puerta a la desesperanza. Uh-huh. Entonces, como que de repente uno le abre la puerta a esos sentimientos, ¿verdad? Yo me recuerdo a mí misma o a gente que pone música triste, ¿verdad? Planea todo como para recordar algo que le causa un sufrimiento, tal vez una separación con alguien que quería, o tal vez alguien murió y uno de repente quiere abrir el álbum de las fotos, ¿verdad? Y de repente uno mismo crea como esos sentimientos de tristeza otra vez.
Entonces, esas situaciones, ¿dónde están? Yo muchas veces pienso que es que todo eso realmente solo está en las memorias, solo está dentro de uno. Entonces, ¿cómo podemos sanar algo que está ahí, dentro de uno? Yo siento, por lo menos en mi experiencia, que el método más eficaz es la introversión. Volverse uno más silencioso. Esto no quiere decir que yo me voy a aislar, que no le vuelvo a hablar a nadie, que me voy a ir a la montaña, no. Significa que yo voy a alejar mi atención de todo el ruido que me rodea y voy a mirar hacia mi propio interior, porque allí yo puedo encontrar mi potencial de paz, de amor, de felicidad que se me había olvidado. Entonces, el ver mi realidad interna, mi verdad, me permite tener un estado de contentamiento y crear pensamientos positivos acerca de mi propio ser en primer lugar y luego acerca de los demás como una consecuencia lógica de estar yo contenta. Uh-huh. Entonces, lo que nos estás diciendo es que uno necesita como estar más en contacto con el interior de uno mismo y que ahí hay cosas muy positivas. ¿Y cómo hace uno para sentir eso positivo cuando uno está como tan desbordado de repente? Bueno, porque al cambiar mi foco de atención, claro que por supuesto es un esfuerzo que tengo que hacer, o sea, un cambio de método, digamos. En lugar de estar conectada con todas las situaciones de todo el mundo y de mi pasado, vuelvo mi foco hacia adentro, hago como las tortugas que se protegen y se meten hacia adentro para poder tener esa oportunidad de, en el silencio de mi pensamiento, poder ver lo que soy verdaderamente. Toda esa riqueza interior que tengo naturalmente y que no la veo porque estoy conectada hacia afuera. Y de eso que me estás diciendo me llama la atención la diferencia entre estar introvertido como una forma de timidez, como explicabas antes, de que uno no quiere hablarle a los demás, a la diferencia de estar introvertido en silencio. Y como mencionabas, que es un silencio que le permite a uno conectarse con lo positivo del ser. Claro, porque el silencio es parte de mi propia naturaleza, que yo lo he convertido en ruido y ahora he creado el hábito de estar conectada con todo lo demás, con el teléfono y la televisión y N cosas, ¿verdad? Que de hecho, uno tiene un montón de ruido mental. Exactamente, estamos llenos de ruido, hasta de cosas que no nos incumben porque son de los demás. Sí, es como pensar tanto en otros e incluso cosas que uno no puede cambiar, porque definitivamente el pasado uno lo que hace es traerlo nuevamente al presente, pero uno no lo puede cambiar. No, ya la acción está hecha, ya sucedió, ya yo no lo puedo transformar en nada y entonces cada vez que lo traigo a la memoria lo vivo otra vez. Y si era algo de sufrimiento, vuelvo a sufrir otra vez, las veces que lo recuerde. Claro, por eso me pareció muy interesante que vos mencionaste el poder de determinación, de decidir no pensar más en ello. Exactamente. Muy interesante. Entonces, les recordamos que está escuchando Café para el Alma. Nuestro número de teléfono en cabina es 22835279 por si quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Ahora les invitamos a relajarse, sentarse cómodamente y tomar un minutito para poder hacer este ejercicio de paz interior. Soltar. Me tomo solo un minuto. Me imagino parada a la orilla de un río, mirando cómo el agua fluye. Observo los peces en el agua y muy cerca
Puedo ver un bote pequeño. El bote no está amarrado y está por flotar a la deriva. Decido ubicar en él todas mis preocupaciones, mis temores y mis ansiedades. Y suavemente empujo el bote. Mirando al bote flotar a la distancia. Me siento liviana y cómoda. Libre y relajada. Está escuchando Café para el Alma, un programa para el desarrollo personal. Espero que hayan disfrutado de ese momentito de silencio interior, de paz mental. Y después de este hermoso momento continuamos con Café para el Alma aquí en la 870 AM. Y nos está acompañando Priscila García, con quien estamos hablando sobre cómo superar el pasado. Un tema que nos encanta a todos, o sea, nos encantaría, Priscila, poder vivir el presente de una manera nueva, de una manera positiva, y realmente ya no andar cargando todas esas cosas que uno lleva en su maleta mental, que es tantas cosas. Entonces, quisiera que nos comentaras, porque tengo un amigo que me mencionó que tuvo un conflicto muy fuerte con otra persona, y ahora no quiere ni salir de la casa porque tiene miedo de capaz que se la encuentra, ¿verdad? Y además era otro amigo, es una persona muy cercana a él. Entonces, eso me hace pensar que tal vez el perdonar es algo necesario para superar el pasado. Pero, ¿será posible perdonar? Sí es posible. El miedo, como el de este amigo, es algo que llega a la vida de uno y se expresa por medio de preocupaciones, estrés, ansiedad, etc. Y uno de los miedos principales es el miedo a la ira, el rechazo, la violencia de los demás, Claro. a la forma en que ellos me juzgan, por ejemplo, debido a experiencias vividas en el pasado. Entonces, para superar esto, yo creo que uno debería preguntarse, ¿cómo me veo yo? Me veo como una persona valiosa, una persona que tiene el derecho a ser, alguien a quien puedo aceptar y respetar. ¿Me veo yo así? ¿Cómo veo la vida? ¿La veo como dicha o como sufrimiento? ¿Como un regalo o como una maldición? ¿Un juego o una guerra, una batalla? ¿Un aprendizaje o una pérdida? Yo debo reflexionar sobre esto y crear pensamientos positivos acerca de mi propio ser. Y más específicamente, pensamientos de amor hacia mí misma, llenarme de ese amor, porque ese amor es una fuerza positiva muy grande y las situaciones del pasado dejan de influir en mí. Entonces, yo no voy a olvidar el pasado porque está en la memoria, yo no pierdo la memoria, pero si recuerdo, no me produce sufrimiento. Entonces, llenándome de amor, comienzo a entender mi enorme potencial en todos los ámbitos de mi vida. Eso me hace feliz porque veo mis cualidades, que son muchas y que antes no veía. En ese estado de satisfacción el pasado no me afecta y de esa manera es posible perdonar, porque el perdón en la forma tradicional con dolor no es lo más adecuado. Entonces, el perdón es posible
si yo primero que nada trabajo conmigo misma, que es algo que a lo mejor debía haber hecho hace mucho tiempo y ahora estaría preparada para afrontar situaciones. Paradójicamente, las situaciones difíciles son buenas porque me permiten aprender de mí, de los demás, de la vida, y decimos que por eso son como mis maestras. Uh-huh. Muy interesante, porque escuchándote lo que me hace pensar es que al uno amarse a sí mismo, reconocer el valor propio, decidir sentirse bien con uno mismo, es darse poder. Es como volver a sentir que la gente no tiene poder sobre mí, ni la situación del pasado tiene poder sobre mí. Es decir, yo decido, y esa decisión es un poder sobre sí misma. Es decir, yo ahora soy una persona que soy capaz, que soy una persona que decide tener un tipo de vida más positiva, con más beneficio, y de esa manera es como perdonarme por lo que sea que hice mal en el pasado, por lo que sea malas decisiones, y a partir de hoy empezar una forma de vivir distinta. Y me imagino que con ese poder personal puedo ver a una persona que en el pasado me daba miedo, sin miedo. Exactamente. Y eso ya es una señal de perdón, uh-huh, sin dolor. Uh-huh. Eso es también muy interesante, porque uno asocia el perdón a como agachar la cabeza y, como muchas veces dicen, poner la otra mejilla y que te den un golpe en la otra mejilla, ¿verdad? Entonces claro, uno le da miedo a eso. Exacto, porque es humillante, además, es algo que va en contra de la dignidad del ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el verdadero perdón? Creo que el verdadero perdón se reduce a eso, a llenarse de amor, y al estar el ser satisfecho, ¿verdad? La persona satisfecha con ella misma y con todo lo demás, simplemente puede ver a la otra persona con ojos diferentes. Uh-huh. Ya no hay rencor, ya no hay miedo, como mencionabas hace un momento, sino que es una persona simplemente que desempeñó un papel, uh-huh, en un momento determinado. Yo también desempeñé un papel en un momento determinado, pero ahora estoy contenta conmigo, estoy satisfecha, tengo bienestar. Entonces lo que pasó ya pasó. Y también en eso que estabas mencionando se me ocurre que uno ya deja de castigar a los demás y castigarse, ¿verdad? Porque cuando uno no perdona, uno todavía castiga, ya sea como con no mirar a la otra persona, de alguna manera algunos sentimientos de rencor, es decir, como que uno de repente dice, es que esta persona debería sufrir por lo que me hizo, ¿verdad? Lo típico, como sentimientos de venganza, ¿verdad? Uh-huh. Que sin embargo yo creo que las cosas estas del pasado son procesos, ¿verdad? Que las personas van a pasar por todo eso, pero si hay una determinación de levantarse, sacudirse y salir adelante, se logra definitivamente. Claro, y ya uno ya no tiene, es que es un alivio cuando uno ya no está resentida. Claro que sí, es un alivio. Es un alivio cuando uno puede mirar a esa persona y estar tranquila. Exactamente. Y entender que ya lo que pasó, ya los errores pues ya pasaron y ya no tener más expectativas. Y permite vivir el presente. Claro. Plenamente. Claro. Y hacer progresos más grandes. Entonces, la mente está ocupada en el presente, no en el pasado. Claro, porque es inútil de todas maneras. De todas maneras, sí. Muy interesante. Está escuchando Café para el Alma, un programa para el desarrollo personal aquí en la 870 UCR. Así como dice la canción, no hay camino a menos que uno haga el camino, ¿verdad? Exactamente. Entonces ver para atrás, que solo sirva para tomar impulso, pero no para quedarnos atrapados. Entonces hemos estado hablando sobre cómo superar el pasado, y dentro de eso, a veces por esas experiencias que tuvimos, a veces decepciones amorosas o de a veces rechazos, nos cuesta aceptar ser queridos en el presente. Priscila, ¿qué nos recomendás que hagamos para sanar ese sentimiento de no sentirnos amados o no sentirnos queridos? O a veces, incluso cuando alguien lo quiera a uno, el no aceptar ese amor que te están dando.
Bueno, yo vuelvo a repetir que la práctica de la introversión en forma sistemática y regular ayuda en ese sentido, porque introversión como meditación, como ir hacia adentro, silenciarse, hacer meditación, porque las experiencias de eso son las más profundas, que traen luz, traen poder, paz, amor, dicha. Y así podemos tener ese sentimiento de satisfacción y bienestar. Entonces, en la medida en que nos amemos nosotros mismos, vamos dejando el sentimiento de no ser amados. Y al sentir ese amor propio, se nos olvida el sentimiento de ser menospreciados. Y de nuestro corazón comienza a salir lo positivo y al final a lo mejor terminaríamos siendo personas queridas. Esa es la esperanza, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ya cuando tengamos ese sentimiento, lo otro ya no existe. Porque al final ese sentimiento de que no me quieren es creado por mí. A lo mejor le preguntan a esas personas que uno cree que no lo quieren a uno y van a decir que sí lo quieren, ¿verdad? Y a lo mejor honestamente. Pero yo lo produje en mi propia mente y me lo creí, lo compré y lo uso, ¿verdad? Eso es mi propia creación. Interesante. Y yo siento que ahí también parte de lo que decías, olvidar ese sentimiento de ser menospreciado ayuda mucho cuando uno tiene una conexión con el alma suprema, ser supremo, Dios, como le quieran llamar, y que mucha gente tiene una experiencia de amor profunda, más espiritual, más sutil, y eso les ayuda. Claro que sí, como una fuente de la cual yo me puedo llenar de ese amor, ¿verdad? Para no tener esa expectativa de que todos los demás me tienen que amar y yo no lo siento, uh-huh, y me siento mal, ¿verdad? Claro. Pero si yo estoy llena, entonces más bien comparto con ellos. Claro, y bueno, le damos un saludo a Faira Cordero, que nos reporta sintonía y nos felicita por el programa. E igualmente nos alegra mucho saber que están conectándose. Igualmente quería preguntar, Priscila, ¿qué ejercicio podríamos hacer esta semana para soltar ya de una vez el pasado y sanarlo? Y así poder vivir con más entusiasmo, de forma más positiva en el ahora, que realmente es si yo pudiera estar enfocada siempre aquí y ahora, sería tan diferente, tan tranquilo. ¿Y cómo cambiar esas actitudes negativas como a veces sucede que uno tiene? Yo creo que tenemos que empezar por entender que las situaciones vienen para transformarnos, porque hay una u otra debilidad en nosotros o algo que hace falta, y entonces la situación prácticamente viene a rectificar esa debilidad o esa carencia. O dicho de otra manera, las situaciones vienen para pulirnos como una lija, ¿verdad? A pulirnos, a hacernos más suaves y más bellos. Entonces yo creo que por ahí hay que empezar y ver esas situaciones con otra mirada. Y por otro lado, soltar, dejar ir, permitir que el pasado sea pasado, no que el pasado sea presente. Y también me gustaría agregar que la fe es esencial. Tener la fe de que yo voy a seguir adelante, porque nosotros lo que creemos es el reflejo de nuestras ideas y pensamientos más profundos. Claro. Muchas gracias, Priscila, muy, muy profundo, y me parece un cambio de perspectiva muy importante para hacer. Esperamos que esta semana que termina, pues ya pasó, y que iniciemos una semana mucho más positiva, mucho mejor. Gracias, Priscila, por compartir tu sabiduría con nosotros en este programa. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Y gracias a nuestro compañero Adrián Brenes en Controles y a usted que se conectó con Café para el Alma. Les habla Marian Lizana y les invitamos a escuchar el programa el próximo viernes a las 9 de la mañana, donde hablaremos sobre el tema de los beneficios que trae la meditación. Que tengan una feliz semana. Escuchaste Café para el Alma. Acompáñanos el próximo viernes a las 9 de la mañana. Este fue un espacio de Brahma Kumaris. Nos podés encontrar en Barrio Escalante, 400 metros al norte del Centro Cultural Norteamericano. Nuestro teléfono es 2234-0971 y la web es vozdepaz.net.